Todas las células son básicamente muy semejantes. Todas tienen DNA como material genético. Se desempeñan en el mismo tipo de reacción química y están rodeados por una membrana celular externa que se ajusta a los mismos planes generales. Tanto las células procariota como la eucariota, la membrana celular o plasmática es esencial para la vida de la célula. No solamente define los límites de la célula, sino que además le permite a la célula existir como una entidad diferente en su entorno. Esta membrana regula el tránsito de las sustancias hacia afuera y hacia adentro de la célula, y la célula eucariota además define el comportamiento y organelas que le permiten mantener la diferencia entre su contenido y el citosol. Este es un esquema de la organización de la membrana plasmática según el modelo del mosaico fluido de Singer-Nicholson. Es una bicapa fluida estructurada por lípidos, pero heterogénea en su organización determinada, lípidos que se asocian entre sí para formar agrupaciones más densas denominados dominios lipídicos, en los cuales se sitúan ciertas proteínas por afinidad eléctrica. El colesterol se localiza entre las cadenas de ácidos grasosos o algunas membranas cerca de la zona hidrofílica, la cabeza del lípido. Las proteínas transmembrana comunican al exterior con el inferior de la célula. Los glucósidos se localizan en la parte externa de la célula formando glucocáliz. Este es un esquema que se muestra la interacción con la matriz extracelular y con la molécula del citoesqueleto. La membrana celular está formada por lípidos, proteínas y en menor medida de glucósidos. La estructura y la organización de la membrana celular, así como sus propiedades, están condicionadas fundamentalmente por los lípidos. Estas son moléculas anfipáticas, parte hidrofílica y otras hidrofóbicas, que se disponen a formar una bicapa lipídica entre dos partes hidrofóbicas que se encuentran en el centro de la membrana de la hidrofílica en contacto con el agua. Por lo tanto, la membrana son como láminas extensas que cuando se observa la sección transversal perpendicularmente en su superficie con el microscopio electrónico presentan un aspecto traslaminar, dos franjas oscuras que corresponden a una parte hidrofílica y de los lípidos y una franja clara más ancha entre ellas que es sus cadenas y ácido grasoso. A esto se le denomina unidad de membrana y es así para que la membrana celular, el espesor de la membrana varía entre las 6 y los 10 nanómetros, la cual indica que no todas las membranas son iguales. La membrana celular eucariota y procariota, así como los organelos de la célula eucariota, tienen la misma estructura básica. Sin embargo, hay diferencia entre tipos de lípidos y particularmente en el número de tipos de proteínas y carbohidratos. Estos se diferencian y confieren en la membrana de diferentes tipos de células y de diferentes organelas, propiedades únicas que se pueden correlacionar en diferentes funciones. La mayoría de la membrana tienen aproximadamente 40% de lípidos y 60% de proteínas, aunque existen varias considerables. La proteína, externamente diversa en su estructura, desempeña una variedad de actividades y son las responsables de la mayoría de funciones esenciales que cumple la membrana biológica. Algunas de las proteínas son encías y regulan la reacción química particulares. Otros son receptores implicados en el reconocimiento de la unión molecular señalizadora, tales como las hormonas, y otras son proteínas de transporte, porque se desempeñan en el papel crítico del movimiento de la sustancia a través de la membrana celular. Partes de las funciones de la membrana celular son sus debidas propiedades físico-químicas. Es una membrana fluida que hace que sus moléculas tengan movilidad lateral, como si una lámina de lípido viscoso se tratase.
Es semipermeable, lo que puede actuar como una barrera selectiva frente a determinadas moléculas, y posee la capacidad de romperse y repararse de nuevo sin perder su organización. Es una estructura flexible y maleable que se adapta a la necesidad de la célula. Y por último, esta permanece en renovación, es decir, elimina y adiciona de moléculas y permite su adaptación a la necesidad fisiológica de la célula. Cada tipo de membrana está especializada en una de varias funciones detenidas del comportamiento de la célula a la que forma parte. Entre las múltiples funciones necesarias para una célula que se realiza en las membranas está la creación y el mantenimiento de los guardianes iónicos. La célula hace sensible en la célula frente a un estímulo externo, permite la transmisión de información y la producción de ATP son necesarias para realizar el transporte selectivo de las moléculas. La membrana también hace posible la creación de comportamientos intercelulares entre la relación de funciones imprescindibles y envuelve al nuclear que encierran al ADN. La membrana se dispone en múltiples receptores para permitir que la célula sienta. La información viaja de forma de moléculas por el medio de la extracélula, por ejemplo, le da a las neuronas sus propiedades y la capacidad también como las moleculares. También posee enzimas asociadas que realizan numerosas actividades metabólicas, como la síntesis o celulosa y ácidos hialurónicos. Y ósmosis. Antes de comenzar a hablar sobre la difusión y ósmosis, es importante hablar un poco sobre el agua. El agua es el líquido más común de la superficie terrestre y es el componente principal en peso de todos los seres vivos. La molécula del agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno mediante enlaces de tipo covalente polar. Los átomos de oxígeno, los enlaces de oxígeno e hidrógeno reciben el nombre de puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno le facilitan a la molécula del agua formar enlace con otro tipo de moléculas. La molécula del agua es una molécula polar. En la parte del oxígeno hay una polaridad negativa y en la parte del hidrógeno hay una polaridad positiva. Esta polaridad le permite a la molécula del agua ser un buen solvente en iones y en moléculas polares. Las moléculas de agua, a raíz de su polaridad, excluyen activamente a las moléculas no polares de una solución. Una solución es una mezcla entre 2 o más sustancias. La sustancia que se encuentra en mayor cantidad es habitualmente líquida y recibe el nombre de solvente, y la que se encuentra en menor cantidad recibe el nombre de soluto. La polaridad de las moléculas del agua son las responsables de darle esa capacidad como solvente al agua. El agua habitualmente tiende a separar sustancias iónicas como es el cloruro de sodio. Como se muestra en la imagen, las moléculas de agua se aglomeran a través de los iones con carga y los separan. Las sustancias que son solubles en agua se conocen como hidrofílicas y las sustancias que no lo son se conocen como hidrofóbicas. En todos los sistemas vivos, desde los procariotas hasta los eucariotas más complejos, la regulación del intercambio de sustancias en el mundo vivo ocurre a nivel celular. Este proceso se realiza en la membrana citoplasmática. La membrana regula la entrada y salida de sustancias de la célula. El agua y los solutos se encuentran entre las principales sustancias que entran y salen de la célula. El agua se mueve en dirección de acuerdo a un potencial hídrico.
El agua se mueve desde donde el potencial es mayor hacia donde es menor. Este movimiento se puede realizar por difusión o por flujo global. El flujo global vendría siendo un movimiento general en grupo de todas las moléculas o iones y resulta en él un movimiento neto a favor de un gradiente de concentración. Y la difusión vendría siendo como un movimiento al azar de las moléculas o iones. Aquí vemos un ejemplo de difusión y de flujo global. El flujo global vendría siendo la circulación sanguínea. Como podemos ver en este ejemplo de difusión, tenemos las moléculas de colorante, que son las moléculas rojas, y la molécula de agua, que son las moléculas azules. Como podemos observar, las moléculas de colorante difunden hacia la derecha, mientras que las moléculas de agua difunden hacia la izquierda. Como último, vamos a obtener una distribución uniforme de las dos moléculas. La ósmosis es la difusión del agua a través de la membrana celular, en la cual se le permite el paso del agua a través de la membrana celular, pero se le impide el movimiento a la mayoría de los solutos. La ósmosis da como resultado la transferencia neta de agua de una solución que tiene un potencial hídrico mayor a una que tiene un potencial hídrico menor. Buenas tardes. El tema correspondiente que les voy a explicar es el transporte celular. Entonces, definamos qué es el transporte celular. El transporte celular son las distintas maneras en que pueden ser transportadas las sustancias a través de esta membrana. Y esto depende principalmente del tamaño de las sustancias o de su naturaleza. Las sustancias o moléculas pueden ser hidrofílicas o hidrofóbicas. Dentro del transporte de las membranas encontramos dos tipos de transporte, los cuales son el pasivo y el activo. El activo tiene tres mecanismos, los cuales son difusión simple, difusión facilitada y osmosis. Dentro del activo también podemos encontrar otros factores, los cuales son las bombas ATP, los cotransportes y la masa. La masa también tiene algunos factores que intervienen en ella. Más adelante se los estaré explicando paso por paso. Entonces, tipo de transporte. Transporte pasivo. Este transporte pues básicamente va a favor del gradiente y no requiere de energía. Se realiza básicamente por dos, difusión simple y difusión facilitada. El transporte activo. Este transporte va en contra del gradiente y este sí requiere de energía, porque las proteínas transportadoras que intervienen se denominan bombas. Básicamente necesitan de ATP, o sea, esta es la fuente de energía más común que ellos utilizan. Dentro de ella podemos encontrar las bombas de ATP, cotransporte y en masa. Bueno, entonces vamos a definir bien lo que es difusión simple. La difusión simple pues es básicamente el paso de sustancias tales como los gases respiratorios, los cuales son oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono. Estas moléculas son hidrofóbicas, esto quiere decir que son apolares, ¿no? Como podemos observar en la imagen, las moléculas hidrofóbicas entran dentro de un canal, los cuales dejan pasar como los oxígenos, los nitrógenos y todo eso, y las moléculas no polares acargadas. Estas moléculas, la mayoría de estas moléculas son solubles en lípidos y difunden rápidamente a través de la bicapa lipídica. En términos generales, las moléculas lipofílicas pueden atravesar directamente la membrana plasmática porque su difusión es simple, o sea, no tienen necesidad ni de utilizar poros unitransportadores porque pasan fácilmente a través de ella. Difusión facilitada. Bueno, aquí se intervienen unos factores más complicados. ¿Por qué? Porque las sustancias son muy grandes o demasiado hidrofílicas como para cruzar esta capa lipídica, lo cual requiere algunas ayudas como el canal de las proteínas y proteínas transportadoras. Estos dos factores pueden atravesar la membrana plasmática. Entonces,
Difusión facilitada mediante el canal de proteínas. Bueno, entonces las proteínas generan un túnel, ellas generan un túnel hidrofílico, el cual comunica al citoplasma con el fluido extracelular. A través de ella, pues se transportan iones, bien sean negativos o positivos. La mayoría de los iones son hidrofílicos. Entonces, en este caso tenemos el ion potasio, que es K, y el ion cloruro, que es L. Básicamente podemos mirar que hay tres tipos diferentes de túneles. En el gradiente tenemos todas las moléculas reunidas, todas están unidas. Después que se desprenden del gradiente, van directamente a los túneles en desorden. Pero al ver que las moléculas van a ingresar en el túnel que no les corresponde, o en el color que no les corresponde, el túnel, o sea, se cierra inmediatamente y no deja pasar la molécula de diferente color. O sea, mejor dicho, estos túneles son selectivos. Por ejemplo, si una molécula está destinada para pasar solo potasio o iones de potasio, solo pasa iones de potasio, o sea, no puede pasar iones de cloruro. Al igual que si un túnel está solamente para pasar iones de cloro, solo va a pasar iones de cloro. Por ahí no van a pasar iones de potasio. Esto quiere decir esa imagen, que si es K es K y si es cloro es cloro. La difusión facilitada mediante proteínas transportadoras es diferente a la anterior, ya que en este no genera un canal como las proteínas anteriores, sino que en ella existe una abertura por donde penetran las moléculas. Cuando estas moléculas se unen a un sitio especial de dichas proteínas, se produce un cambio de conformación de estas mismas, lo que se traduce en una abertura que se abre momentáneamente. O sea, cuando entra la molécula, él se abre, listo, se abre momentáneamente. Luego de entrar la molécula, se cierra y al suceder el proceso internamente, vuelve y la brota. Se abre solamente por cuestiones de tiempo o cuando ella sienta que de una vez viene la molécula y inmediatamente se cierra. Esto permite el desplazamiento de las moléculas de un lado a otro. Estas moléculas se utilizan para un mecanismo y se caracterizan por tener un tamaño intermedio. O sea, estas moléculas no son tan grandes ni tan pequeñas. Y son hidrofílicas, tales como los monómeros y glucosa y aminoácidos. Este es el proceso que cumple las proteínas transportadoras. Entonces, metámonos ya a la parte del transporte activo. Dentro de estos mecanismos encontramos las bombas. Aquí tenemos las bombas de sodio y potasio. Entonces, este mecanismo básicamente, al entrar los iones de sodio, básicamente produce iones de potasio. Entonces, al entrar 3 iones de sodio, de Na, pues al exterior de la membrana, pues básicamente produce 2 iones de potasio en el interior de la membrana. Entonces, y este proceso gastaría un ATP. El ATP pues es un grupo fosfato, el cual se transforma en energía liberada en la hidrólisis. Como lo podemos observar, el ATP es transformado en ADP más fósforo, lo cual ayuda a simplificar o ayuda a mejorar este proceso. Como podemos observar, el sodio entra, o sea, sale de la membrana plástica, se une con el citosol. El citosol hace el proceso y lo bota al exterior. Entonces, el cual produce 3 sodios. Lo mismo hace el proceso del potasio. El potasio del exterior entra al citosol, el citosol hace el proceso internamente y lo mete al interior de la célula plasmática. Básicamente, esta célula permite que las células nerviosas y musculares sean eléctricamente, pues que sean buenas transportadoras. Y además transportan glucosa y aminoácidos. En las células animales controla el volumen y el volumen celular. También tenemos, dentro de los mecanismos, tenemos la endocitosis. Pues esto básicamente es un proceso mediante el cual las células fijan e ingieren macromoléculas, o sea, moléculas grandes, o sea, que son de tamaño grande. Y pues básicamente se divide en 3 aspectos, que son fagocitosis, pinocitosis, endocitosis. Entonces, ¿en qué consisten estas 3? Fagocitosis consiste en la ingestión de grandes partículas, como ya les venía diciendo. Pinocitosis consiste en la ingestión de líquidos y solutos, y aquí intervienen los líquidos mediante pequeñas vesículas. Endocitosis, pues este es mediado por el receptor, el cual consiste en la incorporación de macromoléculas específicas que se unen a las proteínas receptoras. Entonces,
Como podemos observar en la imagen, tenemos la membrana plasmática. Entonces, listo, entra la macromolécula. Luego de esto, una parte de la membrana la rodea esta partícula y se desprende formando una vesícula intracelular. Como podemos ver el proceso. También tenemos un proceso parecido a esta, que es la exocitosis. Bueno, básicamente más adelante se las estaré explicando. Miren, exocitosis. Se producen algunas células desde la defecación celular, obvio, lo que hacemos diariamente nosotros los seres vivos, o expulsación de sustancias no digeridas. Es importante ya que la secreción de moléculas cumple una función fuera de la célula. O sea, son segregadas, pues pueden cumplir una función como, por ejemplo, adherirse a la superficie celular y pasar a formar parte de la glicocálisis, o incorporan a la matriz extracelular. También ayudan a difundirse hacia el medio interno, sirviendo como alimento o señal a otras células. Cumple otro proceso también de difundirse hacia el exterior, como las enzimas digestivas. Aquí utilizan un proceso pues que es muy común, el cual es la glicocálisis. También se los explicaré ahorita más detalladamente. Por ejemplo, como aquí tenemos entra el alimento, macropartículas, vacuola alimentaria y los lisosomas. Básicamente son los componentes principales del exocitosis. Aquí miren, les voy a definir lo que les venía diciendo anteriormente. Glicocálisis, bueno, es una zona periférica rica en hidratos de carbono. Esta superficie pues básicamente se encuentran las células eucariotas y está formado mayormente por cadenas de oligosacáricos. De los glicolípidos, básicamente son como familias. Y esta glicocálisis protege la superficie celular del daño mecánico y químico. También hace un reconocimiento celular. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos, miren, la glicocálisis. Tenemos el grupo glicolípidos y también tenemos los grupos que les venía mencionando anteriormente, que son glicoproteínas y glicoproteínas transmembranales, los cuales se adhieren también a la capa lipídica. Esto mayormente también ocurre en el citosol. Bueno, aquí también tenemos la otra imagen donde dice: los azúcares de la superficie celular actúan como puntos de anclaje para otras células. O sea, las células eucariotas. Aquí intervienen ya las bacterias, virus, toxinas. Prácticamente esto ayuda en este proceso de las bacterias y virus. Entonces es un proceso fundamental. Y por último, pues yo quería hablar un poquito sobre las paredes celulares, aunque no sé si nos corresponda, pero entonces, ¿qué es la pared celular? Básicamente es la que protege el contenido de la célula, o sea, el que resguarda todo ese contenido. Dentro de ella existen tipos de paredes, como hay dos capas de paredes también, que son la lámina media, también llamada sustancia intercelular, y la pared primaria. Muchas células son depositadas acá en esta capa, esa es como la pared secundaria. La lámina media está formada mayormente por pectinas. La pared primaria pues está formada por microfibrillas de celulosa dispuestas en forma reticular y una abundante matriz hemicelulosa y pectinas y glucoproteínas. En la pared secundaria, las microfibrillas pues, de la celulosa están orientadas parentalmente, como las podemos observar en la imagen. También dentro de esta encontramos pues, algunas especializaciones, lo que quiere decir que es el paso de sustancias a través de pared celular, lo cual está favorecido por la presencia de especializaciones tales como las punteaduras y plasmodesmos. Entonces, ¿qué son las punteaduras? Pues las punteaduras son adelgazamientos o áreas finas de las paredes celulares, o sea, zonas donde se depositan al menos estas células. Y pues plasmodesmos son los conductos más finos que atraviesan las paredes celulares y conectan entre sí los citoplasmas. Y pues básicamente son las células adyacentes a estas mismas. Pues básicamente este sería el tema de nosotros y muchas gracias.